servirte, de alabarte, de adorarte. Y ahora, Señor, queremos que tú nos hables, queremos que tú nos instruyas. Nosotros queremos ser esa tierra fértil, Señor, para que tu palabra venga y germine, Señor, en nuestro corazón y demos nosotros ese abundante fruto, papito. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, fuerte el aplauso a nuestro Dios. Y recordemos que creemos en un solo Dios, manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También creemos en nuestra Biblia, que es la palabra inspirada y revelada por Dios para conocer y hacer su voluntad. Y que Beraka Samá es mi casa espiritual donde le sirvo y estoy siendo preparado para el jarpazo. Amén. Bien. El primer versículo que quiero que leamos es Hebreos capítulo 4, verso 12. Es un verso bien conocido, pero que tiene tanta profundidad, mis hermanos, tiene tanta riqueza. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra es viva. Por eso es que la venimos leyendo, bueno, nosotros el tiempo que llevamos de vida, ¿verdad? Pero la palabra ha existido desde hace no sé ni cuántos años, 6,000 años, pero sigue hablándonos cada día. Y aún hay profecías que ya se cumplieron, pero a nosotros nos sigue hablando. Y entonces es por eso se dice que es viva, es eficaz, pero también dice que es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, imaginémonos a una espada que está penetrando nuestra carne, penetra nuestra alma, pasa hasta llegar al espíritu y sigue hasta las coyunturas y los tuétanos. Y entonces, cuando ha penetrado todo, cuando ha llegado hasta lo más profundo de nuestro ser, entonces dice que tiene poder para discernir, para conocer nuestras intenciones que hay en el corazón, nuestros pensamientos, y nos juzga. Eso es lo hermoso de la palabra. Entonces dice segunda de Timoteo capítulo 3 en el verso 16, dice: toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para corregir, para instruir en justicia. Y entonces dice el verso 17: a fin de que el hombre de Dios, cada uno de nosotros, ¿verdad?, sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra es hermosa. La palabra viene, hermanos, y nosotros tenemos que aprender la palabra, tenemos que vivir la palabra. Por eso le dicen a Josué: este libro de la ley nunca se apartará de tu boca. Entonces nuestro tema de esta mañana, ¿verdad? Yo acabo de levantarme esta noche, dice la espada de la palabra, porque ya vimos que la palabra es como una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Entonces la espada de la palabra. Y también dice Nehemías capítulo 4 verso 17. Cuando se escribe el libro de Nehemías es porque ya pasaron 70 años de cautiverio, hermanos. La gente, todo Jerusalén, Judá, todo Israel, se los llevaron cautivos a Babilonia. Pasaron allá 70 años y al final de los 70 años, que también estaba profetizado, entonces viene el Señor y despierta a un grupo de gente para que regrese. Incluye ahí gente, reyes de Babilonia, para que los ayuden a regresar. Y entonces empiezan a regresar. Y cuando empiezan a regresar, Nehemías va a encontrar, hermanos, Jerusalén destruida. Cuando Babilonia se los llevó,
destruyó los muros, destruyó el templo, destruyó todo, lo quemó, quemó las puertas, o sea, no había nada, había escombros. Hermanos, esos escombros han de haber estado feos, porque si uno, yo no sé si ustedes han entrado en una casa que ha estado por lo menos unos 10 años abandonada, sin abrirla, sin nada, uno encuentra monte ahí, se encuentran animales, serpientes, dependiendo del lugar donde esté la casa, dependiendo de cómo era la casa, porque aún cuando hay piso de estos sale monte, hermanos. Y ahora si la casa no tenía concreto, si no era solo tierra, hasta árboles salen ahí. Ahora imaginémonos un lugar abandonado por 70 años. Eso estaba horrible. Pero entonces regresa la gente y Nehemías empieza a ver y dice: vamos a reedificar, empecemos por el muro, pongámosle las puertas. Y entonces dice que ellos regresaron con ese deseo en su corazón de reedificar Jerusalén, reedificar el templo, reedificar los muros. Y entonces cuando regresan empiezan a trabajar, pero el enemigo se levanta. El enemigo, mire, el enemigo no va a querer que nosotros reedifiquemos, no va a querer que nosotros nos restauremos. Cuando empezamos a restaurar, recordemos que nosotros somos el templo de Dios, y entonces queremos restaurar ese templo para que el Espíritu Santo esté ahí gozoso, esté alegre, que el Espíritu Santo se siente en su trono, en el trono ahí adentro de nuestro corazón, y que el Espíritu Santo empiece a gobernar y que nosotros hagamos su voluntad. El enemigo no va a querer eso, y entonces se va a oponer, se va a levantar. Y entonces el enemigo ahí literal se levantó y empezó a amedrentarlos, empezó a meter miedo, a amenazar, y con tal de que no edificaran. Entonces dice acá Nehemías en 4:17, dice: los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Tenían una espada, pero no la cargaban así en su vaina, cargaban la espada en la mano desenvainada para defenderse, para pelear. Y eso, o sea, se necesita la espada para poder reedificar. Se necesita la espada. O sea, miren, si lo vemos literal, hay que trabajar, hay que hacer lo que tenemos que hacer, es hacer el trabajo cotidiano, el trabajo de la casa, el trabajo, vamos a la oficina, vamos a la empresa, vamos a donde nos toca ir, con una mano trabajando y con la otra tenían la espada, la tenían preparada, la tenían lista. Entonces, hermanos, por eso le dijeron a Josué: a donde quiera que vayas, lleva la palabra, la vas a ir repitiendo, la vas a poner en los postes de tu casa, la vas a poner en las paredes, las vas a repetir a tus hijos, se las vas a repetir en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando almuerces, cuando comas, cuando descanses, cuando te duermas, cuando te levantes. No había espacio para decir ahorita no, era siempre, siempre la palabra debe estar en nuestra boca. Entonces acá dice, bueno, ahí que siempre había que estar con una mano con la espada y otra mano trabajando. Entonces recordemos, ahí ellos tenían una espada literal, pero la palabra, también el apóstol Pablo nos dice que esa espada es la palabra de nuestro Señor. Entonces dice el verso 18, también dice: porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Entonces debe haber espada, que es la palabra, y debe haber un vocero de Dios, una trompeta de Dios que también nos esté profetizando. Entonces me voy al versículo que dice de Efesios capítulo 6 verso 17, que el apóstol Pablo nos indica, que dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces aquí nos dejan claro que la espada para nosotros, para Israel era una espada física, porque ellos tenían que pelear físicamente. Nosotros, nuestra lucha
es una lucha espiritual. Nosotros no vamos a ir a pelear contra la gente. Entonces nuestra batalla es espiritual. Entonces para ellos era física, para nosotros es espiritual. Y entonces nuestra espada es la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa palabra, valga la redundancia, esa palabra que dice aquí, palabra, esa es la palabra rema. Entonces la espada es el rema de Dios. Entonces necesitamos tener el rema. Por eso decía Hebreos 4:12, decía ¿qué decía? ¿Qué decía, hermanos? No se acuerdan, ¿no? Ni yo. Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es rema. Y rema significa que la palabra se hace vida en nosotros. Entonces, miren, no es lo mismo que nos pongamos a leer la Biblia. Y miren, hay gente que hace años, recuerdo yo, muchos de ustedes no se dieron cuenta, pero hace años había un hombre que andaba manejando una panel y se iba a estacionar en lugares así públicos donde pasaba mucha gente, y ponía una gran manta así en la panel, la cubría y decía: la Biblia es una estafa. No sé cuántos se dieron cuenta de eso. Fue en mi tiempo, ¿va? No, pero yo ya tenía como 20 años, hermanos. Algunos de ustedes lo tuvieron que darse cuenta de eso. La Biblia es una estafa. Y entonces él se había dedicado a leer la Biblia, a buscar contradicciones, a buscar. Entonces, si lo leemos en la carne, definitivamente no la vamos a entender. Pero cuando nosotros la leemos en el Espíritu, cuando dejamos que el Espíritu Santo nos hable, nosotros estamos leyendo el logos, la letra escrita, y el Espíritu Santo nos da el rema, esa palabra que se hace vida en nosotros, y entonces nosotros la entendemos. Para esta misma palabra, para el tiempo del apóstol Pablo, tuvo un sentido quizás diferente. La gente lo veía y lo comparaba, porque tenían a los soldados romanos ahí, miraban a los soldados romanos, miraban la palabra que Pablo escribió, y entonces decían: ahora entiendo por qué dice ahí que la palabra es la espada. Y entonces para ellos en ese tiempo lo entendieron. 2000 años después nosotros seguimos entendiéndolo. La palabra nos sigue hablando a nosotros, y miren, las épocas, las temporadas son diferentes. Ellos no vivieron hace 2000 años, no vivieron el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora. Es un tiempo diferente, pero el Espíritu Santo les hablaba a su corazón cuando ellos leían las cartas de Pablo. Y entonces ahora nosotros, 2000 años después, el Espíritu Santo nos sigue hablando, nos sigue dando ese rema. Necesitamos, mis hermanos, necesitamos que el rema de Dios venga a nuestra vida, para que la palabra se haga vida en nosotros, y entonces podamos, miren, es que esa palabra se tiene que hacer rema, y cuando la palabra se hace rema, uno disfruta la palabra. Vamos a poder decir, como decía David: mi deleite está en la palabra. Me deleito en tus preceptos, en tus mandamientos. Es deleitarse en la palabra, hermanos. Qué hermoso cuando uno empieza a deleitarse en la palabra, porque uno dice: esto no lo había visto antes, esto no lo había entendido antes, ahora entiendo por qué dicen otra, y ya lo asocia uno con otro pasaje en otro lado, y ahora entiendo por qué dicen tal parte, tal cosa, y se emociona uno, porque la palabra se hizo rema, se hizo vida en nosotros. Entonces la primera cosa que debemos de ver es que la espada, la palabra de Dios, debe de hacerse rema en nosotros. Dice San Juan capítulo 6 verso 63: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. O sea, si leemos la palabra en el Espíritu, nos da vida. Si leemos la palabra en la carne, no tiene ningún provecho. Pero después dijo Jesús: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces la palabra que el Señor nos dejó es vida y son espíritu también. En Josué capítulo 5 verso 13 dice: y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó,
levantó los ojos y miró, y he aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada. Y entonces miren pues, está Josué, dice ahí, cuando Josué estaba cerca de Jericó, aún no habían conquistado Jericó. Está Josué ahí cerca de Jericó, están en la frontera. El Señor ya le dijo, bueno, ponte valiente, sé firme, valiente, no desmayes, no temas, porque vas a entrar, vas a ir y vas a ir a conquistar. Entonces para Josué era la conquista, tu función, tu trabajo, tu llamado, tu destino, tu propósito en esta vida es conquistar. Y entonces como que ya Josué ya tiene clara la idea, va a ir a conquistar, y ahora se le aparece un personaje, dice que estaba frente a él, y este personaje dice estaba con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y entonces yo digo, bueno, este Josué ya había entrado en valentía, hermanos, porque si hubiera sido otro, dice, pero si es enemigo, mejor aquí corro. Pero Josué se lo va a su encuentro y dice: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y si el otro le dice: soy tu enemigo, ¿qué le tocaba hacer? Enfrentarse. Pero entonces dice en el verso siguiente, el verso 14, y él respondió: no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Detengamos ahí un momento. ¿Se recuerdan? Me imagino que se recuerdan aquel pasaje cuando el apóstol Juan recibe revelación y un ángel le lleva la revelación, le va a decir, le lleva ahí las instrucciones, le lleva la palabra. Y cuando Juan mira al ángel, ¿se recuerdan qué hace Juan? Se postra, lo mismo que está haciendo Josué. Se postra y el ángel rápidamente le dice: levántate, yo soy un consiervo tuyo. Sin embargo, aquí Josué dice, se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? En el verso 15 dice: entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Si lo queremos llamar ángel, este ángel sí permitió que Josué lo adorara. ¿Quién era entonces? Nuestro Señor Jesucristo. Es una cristofanía. Es el Señor en una visitación. Se le presenta a Josué, y como Josué está listo para entrar a conquistar, y entonces el Señor dice: necesito ir a hablar con Josué antes de que empiece su función. Es como que el Señor dijera: necesito ir, lo voy a ir a habilitar, me voy a presentar ante él. Pero ¿cómo se presenta el Señor ahí? Esto me impacta, porque dice, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Un guerrero, como un gibor, viene como el comandante del ejército de los cielos. Y entonces le dice esa frase: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás santo es. Lo mismo que le dijeron a Moisés. Y entonces dice en el verso 20, entonces, bueno, esto ya es cuando ya entran a pelear. Pero Josué entonces se quita las sandalias. Ahora la pregunta es: esta espada, porque nuestro Señor Jesucristo, o el ángel de Jehová, o el capitán del ejército, como se llama ahí,
El capitán del ejército se presenta con su espada. ¿Cómo tenía la espada? Desenvainada. No la cargaba así en su vaina, no. Era una espada desenvainada. Era una espada como quien dice: yo estoy listo a la guerra. Para nosotros ahora, ¿qué significa entonces? Pues si estamos viendo que la espada es la palabra. Entonces usa tu espada. La espada no es para que la tengamos ahí guardada, para que la tengamos. Miren, me estaba acordando de aquel pastor que fue a comer a una casa. Una familia lo invitó a comer y él fue, le sirvieron la comida y le dieron una cuchara de plata. Dijeron: es el pastor, hay que darle una cuchara de plata, que la más fina, la más valiosa. Y entonces el pastor comió, terminó de comer y tenían una Biblia ahí. Entonces el pastor guardó la Biblia, guardó la cuchara dentro de la Biblia, cerró la Biblia y se despidió y se fue. Los dueños de la casa después empezaron a decir: el pastor se robó la cuchara. Un año después regresa el pastor y le dice: pastor, no lo habíamos invitado porque la última vez usted se robó la cuchara. Entonces les dijo: abran su Biblia. Y al abrir la Biblia, ahí estaba la cuchara. Un año sin leer la Biblia. Entonces, aquí la espada debe estar desenvainada. La espada debe estar lista para pelear, para batallar, para la guerra. Entonces, usemos nuestra espada. Lo que está diciendo aquí es: usa tu espada. Yo no sé si les ha pasado a alguno de ustedes, yo espero que no, porque ahora facilito, ¿eh? Uno en el celular ahí carga la Biblia. Y no es para no usarla, hermanos, es para aprovechar. ¿Cuántas versiones podemos tener ahí de la Biblia? Yo no sé cuántas tienen ustedes, pero yo tengo un montón. No menos de 50 Biblias, 50 versiones de la Biblia. Entonces uno busca un versículo y hace clic sobre eso y ya puede ver todas las versiones de ese verso. Es una bendición este tiempo. Pero a lo que les quería decir era: espero que no les haya pasado alguna vez a ustedes de que de repente una notificación ahí desea eliminar esta aplicación, lleva un año sin usarla. Que nos pase eso sería, hermanos, tener la Biblia y no usarla. Entonces aprendamos a usar la Biblia. La otra cosa que veo acá es: primero tenía la espada desenvainada, pero también ahí mismo le dice: quítate las sandalias. Lo que le está diciendo es: vas a ir a conquistar, vas a ir a la conquista, no te puedes ir sin espada. Vas a ir a la conquista, no te puedes ir sin usar la palabra. Vas a ir a la conquista, cambia tu forma de caminar. No puedes ir a la conquista con tu caminar de la vida vieja que traías. ¿Por qué le dicen a Josué eso? Podríamos decir: pero si Josué sirvió con Moisés, Josué estaba santificado, Josué, ¿por qué le quieren cambiar su caminar? 40 años en el desierto. El desierto es una vida diferente a lo que le correspondía ahora. En el desierto, Josué, hermano, ¿cuándo Josué se puso a trabajar para comer? La comida le llegaba gratis. Trabajara o no trabajara, hiciera lo que hiciera, la comida la tenía. No se preocupaba por tener casa, no se preocupaba por sembrar, por cosechar, no se preocupaba por nada, porque la comida le llegaba. ¿Y a dónde iban? La pasaron 38 años dando vueltas y rodeaban el monte y otra vuelta, hermano.
el Señor dice, bueno, ahora vas a ir a conquistar. No se trata de estar dando vueltas. Ten una visión bien clara de lo que vas a hacer. Ve directo a lo que vas. Tu función es ir a conquistar. No vas a ir a estarle, aunque le fue a dar 7, Dios mismo le ordena, ve y darle 7 vueltas a Jericó. Pero no se trata de, vas a estar rodeando al enemigo toda la vida. No, esa es una estrategia. O sea, vas a ir a conquistar, pero tu caminar tiene que ser diferente. Tu vida vieja tiene que quedar atrás. Porque aquí ahora dice 2 Corintios 5:17, todas las cosas son hechas nuevas. Somos una nueva criatura. Somos nuevos, ya no somos los mismos de antes, hermanos. La vida vieja se queda atrás. Así que quítate las sandalias. Eso es lo que está diciendo. Quítate las sandalias. Entonces es como a Jacob le cambian su caminar. ¿Cómo caminaba Jacob? A saber. Pero cuando le quiebran la cadera, tuvo que caminar con la ayuda de un bastón. Figura de que no podemos caminar sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces dice, ya en Josué 6:20 dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Verso 21 dice, y destruyeron por completo a filo de espada. Al enemigo lo vamos a destruir con la palabra. Eso lo demostró Jesucristo también. Cuando antes de empezar su ministerio, miren, antes lo primero que hizo fue irse al desierto, movido por el Espíritu, impulsado por el Espíritu, se fue al desierto y estuvo ahí 40 días, no comió ni bebió. Y al final de estos 40 días, al final de la prueba, viene como que viene el examen, y se le aparece el enemigo y lo empieza a tentar, y el Señor usó la espada. Escrito está, escrito está, escrito está. Cuando el enemigo vio que ya no podía, entonces dice, se fue. Entonces nosotros también tenemos que aprender a usar la espada, hermano. Tenemos que ser diestros en la espada. No recuerdo el pasaje. Es un verso que dice, procura con diligencia presentarte a Dios como siervo aprobado, que usa bien la espada. No dice espada, que usa bien la palabra de verdad. Pero ya sabemos que la palabra es la espada. ¿Alguien sabe la cita? Sí, mijo. Ahorita te lo llevan. Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Gracias, hijo. Se me olvidó la cita, eso, pero por lo menos me quedé con la palabra en la memoria, ¿verdad? Que usa bien, como lo estamos viendo hoy, que usa bien la espada. O sea, tenemos que aprender a usar correctamente la espada. ¿Por qué? Porque Satanás, cuando tentó a Jesús, usó también la espada, pero él la tergiversó. En las tres veces que tentó a Jesús, usó la palabra. Tírate de aquí. Cuando lo lleva hasta arriba, ¿verdad? En el pináculo del templo, tírate de aquí, pues escrito está, a sus ángeles enviará para que te sostengan y tu pie no tropiece. Imagínense.
usó la palabra para tentar. Entonces el enemigo va a usar la palabra. A nosotros va a querer hacernos caer usando la palabra. Y si nosotros no usamos bien la espada, si nosotros no somos diestros en la espada, porque no la leemos, porque no la estudiamos, entonces vamos a decir, tenés razón, don Sata. Y mucha gente ha caído porque le da la razón a Satanás. Que el Señor lo reprenda, hermanos. Facilito cae la gente y se desvía. ¿Por qué? ¿Por qué está prosperando tanto el judaísmo? Para empezar, ¿qué es el judaísmo? El judaísmo es una teología que busca convertir a la gente en judíos. ¿Para qué van? Judíos están allá en el Medio Oriente. Los que sí nacieron ahí, los que son de sangre judíos. Pero aún ellos tienen que reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador para poder ser salvos. Pero esa corriente anda engañando a muchos cristianos, diciéndoles que se tienen que convertir en judíos, que tienen que seguir la ley, que tienen que seguir todas las costumbres judías para poder salvarse. Usan la palabra para hacerlo, y mucha gente se está saliendo de las iglesias, saliéndose del lugar donde está la verdad para irse con ellos, porque no conocen la palabra, y entonces los engañan. Y la palabra misma dice: tener cuidado, porque aún a los fieles engañará. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que aprender a usar la espada. Y destruyeron por completo a filo de espada todo lo que había en la ciudad: hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes y ovejas y asnos. Entonces aprendamos a usar la espada. El Señor se le apareció con una espada desenvainada. Quítate las sandalias. Usa la espada y vive en santidad. Veamos otro. Dice Jueces capítulo 7 verso 20. Este es otro pasaje muy conocido. Miren, este es Gedeón. Está Gedeón, 7 años, hermanos. Israel está viviendo una opresión de los amalecitas y de los madianitas. Es una opresión tal que la gente de Israel sembraba, y cuando ya si sembraban trigo, cuando ya el trigo ya estaba casi listo para cortarlo, aparecían los madianitas y los amalecitas, pero aparecían en una cantidad enorme que parecían langostas, y solo con caminar encima destruían toda la cosecha. No los dejaban prosperar, no podían levantarse, porque, hermanos, se aparecían ahí y destruían todo. Y entonces dice acá, bueno, vamos a ver, yo creo que me estoy confundiendo de pasaje. Jueces 7:20 dice: cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros, y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron: la espada del Señor y la espada de Gedeón. Entonces, mire, pues, tendríamos que leer el contexto, porque vamos a ver, veamos. Sí, tendríamos que leer el contexto. Jueces capítulo 6 creo que es, vamos a ver.
Miren cómo funciona esto en Jueces. Jueces tiene una característica. En Jueces, todo el libro de los Jueces, ustedes van a encontrar ahí que el pueblo de Israel tenía un juez, empezando por Samuel. Samuel fue un juez, fue un buen juez. Y entonces, mientras vivía el juez que Dios ponía, el juez mantenía al pueblo así como que sirviendo al Señor. El juez era como decir un pastor que velaba por el pueblo y no permitía que se prostituyeran, no permitía que se desviaran del camino. Y entonces el pueblo de Israel se levantaba en alto, prosperaban, les iba bonito, pero solo moría el juez. Y el pueblo volvía a pecar, volvía a prostituirse, volvía a irse en pos de otros dioses, le daban la espalda a Dios, les iba mal. Entonces, cuando ya le habían dado la espalda a Dios, Dios los castigaba para que ellos, en medio de su angustia, clamaran a Dios y se volvieran a Dios. Entonces eso había pasado acá. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel por causa de los madianitas. Los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. ¿Se imaginan, hermanos, a Israel escondiéndose de los madianitas? Se iban a meter a las cuevas. El pueblo de Israel, hermanos, se iban a meter a las cuevas, se iban a meter a lugares fortificados para esconderse. Dice, verso 3: porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos, acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza, y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. ¿Por qué? Porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Entonces, vamos a ver, pero en el verso 11, Jueces 6:11 dice: y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: esto, hermano, prestemos la atención, son datos que quiero que tengamos. Dice, vamos a ver, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Primera cosa que le dice, bueno, dos cosas le dijo: el Señor está contigo, no estás solo. La otra cosa que le dice es: eres un valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió: ah, Señor mío. ¿Saben cómo? No sé si me equivoco, hermanos, pero yo a veces pienso que Gedeón era un hombre amargado. No en vano había sufrido bastante. 7 años de pobreza, 7 años de estarse escondiendo, 7 años de que entraban los amalecitas. Ahí decía los amalecitas, los de Madián y los de Oriente, eran 3. Pero dice que entraban como langostas con gran multitud y les destruían todo. 7 años que Gedeón estaba aguantando eso. Y yo digo que por dentro él estaba como cuando uno se siente impotente de poder hacer algo. Uno quisiera defenderse, uno quisiera hacer algo, pero sabe que no puede, porque el enemigo, ahí en ese caso diríamos, el enemigo es poderoso. Y entonces le dice: ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas
que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y el Señor lo miró y dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y entonces la respuesta de Gedeón, miren, y él respondió: ah, Señor, ¿cómo libraré a Israel? Y he aquí que mi familia es la más pobre en Manasés. ¿Cómo se sentía Gedeón? Veamos el corazón de Gedeón. ¿Qué problemas tenía Gedeón? Porque Gedeón, para empezar, dice: dice, he aquí que mi familia es la más pobre en Manasés. ¿Qué significa Manasés? El olvidado. Nosotros somos los más pobres, y encima de eso se olvidaron de nosotros. ¿Y qué le dijo el Señor? Valiente guerrero. ¿Y qué piensa él de sí mismo? Soy pobre. Nos olvidaron. Y entonces dice, y no solo es de los olvidados, no solo son de los más pobres, sino que él mismo dice: y yo, el menor de la casa de mi padre. Como dice, y yo, el peor de la casa. Pero el Señor dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Volvamos a nuestro acá. Gedeón antes de que el Señor lo enviara, o aún cuando el Señor le está hablando, lo está enviando, Gedeón tiene un montón de cosas en su corazón. Gedeón está lleno de amargura, de rechazo. Se siente rechazado, se siente el olvidado. Hermanos, Gedeón está mal. Está mal. Para Gedeón es puro el pollito aquel, ¿verdad? Que decía: nadie me quiere. Mal. Pero cuando vemos aquí, la gente grita la espada del Señor y de Gedeón. ¿Cuál espada? Regresemos al verso ahí, dice: cuando las 3 compañías tocaron las trompetas. Otra vez 3 compañías, cada compañía tenía 100 hombres. Cuando el Señor lo manda y al final lo convence, entonces Gedeón va y forma a toda la gente. A ver, todos los que son guerreros, a ver, todos los que pueden ir a la guerra, vamos a ir a pelear contra Madián. A ver, alístense, vénganse para acá, pónganse firmes. Y los contó: 32,000 hombres. Claro, 32,000 hombres no era nada para el gran ejército de Madián, que entraban, dice ahí, como langostas. Eran una multitud de gente, de camellos. Hermanos, aplastaban todo. Pero Gedeón tiene 32,000 hombres. Y el Señor le dice: esos 32,000 son muchos. Los vamos a depurar, les vamos a poner un filtro. A ver, vamos a quitar a un montón ahí. Y entonces le dice a Gedeón: ¿sabes qué? Haz correr la voz en la noche, que todo aquel que se sienta cobarde, que tenga miedo, que regrese a su casa. Y entonces me imagino que le dijeron a uno: vos decirle a tu compañero que si tiene miedo de ir, que se regrese. Y se regresaron esa noche. Imagínense qué gran bulla han de haber hecho. Según ellos, regresándose a escondidas, se regresaron 22,000 y quedaron solo 10,000. Y entonces va Gedeón al día siguiente: Señor, ya solo me quedaron 10,000, Señor, ¿qué voy a hacer? Son muchos, le dice el Señor todavía.
mándalos a beber agua al río y te voy a decir quiénes se quedan y quiénes se van. Vayan todos a tomar agua antes de irnos. Y entonces se van al río. Unos se tiraron al río, se tiraron al suelo y empezaron a tomar agua directamente del río, y otros sin soltar sus cosas, armas ni tenían. Y recogían el agua así y se la llevaban a la boca. Recogían el agua y se la llevaban. Entonces le dice Dios a Gedeón: todos los que no se tiraron al suelo, los que solo se agacharon un poco para recoger el agua y se la llevaron a la boca, que lamieron el agua de la boca como un perro lame la mano de su amo. Esa frase viene de la palabra proscuneo, que significa adorar. ¿Sabe? El Señor está diciendo: todos los adoradores se quedan. Los que no son adoradores, que se regresen a su casa. Y se regresaron ese día 9,300, y se quedaron solo 300. No, 9,700, y se quedaron solo 300. 300 hombres. Y entonces con esos 300 hombres el Señor le dice: ahora sí, ya puedes ir a la batalla. Entonces veamos qué tenían ellos. Dice: rompieron los cántaros. Cargaban cántaros. Sosteniendo las antorchas en la mano izquierda. Tenían antorchas, cántaros, antorchas. Y las trompetas en la mano derecha para tocarlas. Tenían trompetas. Eso es lo que tenían. No había espada física, no había ningún arma. Solo tenían cántaros, antorchas y trompetas, y 300 hombres. Pero cuando rompen llevan las antorchas metidos dentro de los cántaros, no se mira el fuego. Pero cuando rompen todos al mismo tiempo, rompen los cántaros, se quedan con la antorcha iluminando. Y cuando viene la luz fuerte, todos gritaron y dijeron: la espada del Señor y la espada de Gedeón. Pero ya vimos ahí que no había espada. Entonces eso quiere decir que la espada del Señor es su palabra, pero que nosotros también debemos de tener espada. La espada de la palabra. Porque nuestra palabra, hermanos, con nuestra palabra, dice la Biblia, usa la palabra boca por decir palabra, porque en la boca o en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Dios nos ha dado poder, nos ha dado autoridad con nuestra boca, hermanos, porque es la espada. Entonces tenemos que gritar, ahí es gritar con la espada del Señor. ¿Qué es eso? Gritar la palabra de Dios. La espada de Gedeón, porque Gedeón ya había visto al Señor. Hermanos, esto es otra cosa. A Gedeón se le reveló el Señor, porque esta es otra cristofanía. Ese ángel no era un cualquier ángel, ese era otra vez nuestro Señor Jesucristo. Se le reveló. Hermano, cuando uno mira al Señor, cuando uno tiene un encuentro verdadero con el Señor, ya no hay miedo. Ya no hay no puedo, ¿y qué hago? Porque Gedeón, como no había comprendido con quién estaba hablando. Es que yo soy mi familia es la más pequeña. Somos los olvidados. Y de mi familia yo soy todavía el más pequeño. Pero el Señor dijo: ve, yo te estoy enviando. Yo voy a estar contigo. Y entonces Gedeón ya va con espada. ¿Cuál es la espada que lleva Gedeón? La palabra que Dios le dio. Entonces nosotros tenemos que ir con la palabra de Dios. El Señor tiene su espada. Usemos nosotros esa espada también. Entonces, miren, aquí hay otra cosa.
Gedeón va, pero el Señor le muestra algo. El Señor le puso una visión a él. Le dice: vamos a llevar cántaros, las antorchas encendidas dentro de los cántaros, y a mi señal todos rompen el cántaro. Esto lo he enseñado otras veces. El cántaro nos representa a nosotros. La luz es del Señor. Entonces rompan el cántaro. ¿Cuántos están dispuestos a romperse para que la luz de Cristo salga? Es romper al hombre exterior para que el hombre interior, que es Cristo en nosotros, se manifieste, salga. Entonces le dice Gedeón: rompan. Y rompieron todos, rompieron los cántaros y gritaron. Pero ¿qué tiene que ver eso de romper los cántaros? Miren, el número ahí nos deja nos da luz de qué pasa. 300. Eran 300 hombres. 300 cántaros que se rompieron. Vámonos al Nuevo Testamento, donde aparece otra, tal vez no con la palabra cántaro, pero un material similar que se rompe. Los voy a ayudar. Los 300 que se quedaron, ¿por qué se quedaron? ¿Qué eran ellos? Adoradores. Busquemos un adorador en el Nuevo Testamento que rompió algo. María llevaba un frasco de alabastro. ¿Dónde está metido el 300 ahí? Que el perfume era caro y valía 300 denarios. Ahí se relaciona con este pasaje. Doble relación. 300. Estos rompieron el cántaro, ella rompe el frasco de alabastro. Alabastro es un tipo de material que podríamos compararlo con el barro. Es arcilla. Entonces rompen el frasco. María rompió eso y salió el perfume. Perfume de adoración. Gedeón rompen los cántaros y sale la luz de Cristo que está en nosotros. Y entonces pasémoslo un poquito, vámonos para atrás. Otra vez el 300. Enoc vivió 300 años y caminó con Dios, y el Señor se lo llevó. Es un caminar con Dios. Hay que quebrantarnos para poder adorar a Dios. Cuando nos quebrantamos, podemos usar la espada. Porque si no nos quebrantamos, vamos a querer hacer las cosas en la carne. No, yo puedo, yo no necesito la espada. Yo puedo, yo soy fuerte, yo soy valiente. Gedeón dijo: yo no soy valiente. Entonces miren, cuando se le presenta el Señor a Gedeón, Gedeón no es que esté poniendo pretextos. Gedeón está diciendo la verdad. Gedeón es ya 7 años, hermano. 7 años de que entraba el enemigo y destruía todo. No podían ni comer, ni sembrar, ni tener ganado, nada. 7 años de estar viviendo eso. Gedeón ya estaba harto de eso, pero tenía una clara idea de lo que él era. Soy pobre, soy el más pequeño, yo no puedo. Muchas veces decimos eso: yo no voy a poder, no, es que esto no es para mí. Y el Señor le dice: pero tú eres un valiente guerrero. No se le había manifestado la espada. La espada no se había encarnado en él.
Cuando nosotros tenemos la espada encarnada en nosotros, hermanos, que la espada se haya hecho vida en nosotros, entonces vamos a ser como Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque la palabra ya se había hecho vida en ellos. Entonces, que la palabra se haga vida en nosotros, hermanos. Que podamos usar esa espada, y cada vez que venga un pensamiento del enemigo que nos haga sentir que no podemos, que digamos: el Señor está conmigo, yo puedo, porque no soy yo, es el Señor. Lo que necesito es quebrantarme, lo que necesito es romperme, para que, o sea, como Pablo dijo también de otra forma, que mengue yo y que el Señor crezca en mí. Que ya no sea yo, que sea el Señor. Cada día muero para que el Señor sea el que viva en mí. Entonces tenemos que hacer de esta manera. Después de esto, miren, Gedeón antes era sin espada, lleno de complejos, el olvidado, porque era Manasés, ¿verdad? Y él dijo: soy el más pequeño. Pero después de que se le reveló la espada, después de que la espada se le hizo rema, él ya no fue igual, él fue diferente. Después de, porque ahí la gente, los 300, dice: por la espada de Jehová, ahí estamos bien. Pero dicen: ¿y la de Gedeón? O sea, ya Gedeón ya usaba la espada, no la espada física, la espada de la palabra. Debería de tener 3 minutos, pero no los tengo. Miren, no llegué ni a la mitad. Les voy a dar uno más. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 50. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Pero miren lo que dice de David: mas no había espada en la mano de David. Esto podríamos decir: ¿para qué puse ese verso? Porque contradice. David venció a Goliat y no tenía espada. Entonces yo puedo vencer a cualquiera si no tengo espada, podríamos decir. Pero cuando uno lee, dice el verso 51: entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Es cierto, no tenía espada, pero ¿qué hizo? Corrió a tomarla. ¿Qué tenemos que hacer para ganarle al enemigo? Si no tenemos la espada, corramos ahorita, corramos y agarremos la espada. No pensemos: mire, él le cortó la cabeza, o sea, ahí fue donde lo mató, ahí fue donde ya le dio el tiro de gracia, pero corrió para ir a tomar la espada. Entonces sí, David no tenía una espada, pero cuando vio que tenía que matar al enemigo, corrió para tomar la espada. Entonces, hermanos, si no estamos usando la espada, si no tenemos la espada, corramos y usémosla. Corramos y tomemos la espada, y vamos a hacer como David. David usó la espada para matar gigantes. Entonces hay muchos gigantes que nos están atacando. El gigante más grande que podríamos tener es no tener espada. Matemos a ese gigante usando la espada. Entonces, mis hermanos, usemos nuestra espada. Usemos nuestra espada. Hay otros pasajes todavía que nos hablan de la espada, cómo usar una espada, pero con lo que tenemos.
ocupémonos de lo que ya sabemos. Usemos nuestra espada en el nombre de Jesús. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias te damos, mi Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por la espada que has puesto en nuestras manos, Señor. Queremos usarla. Queremos ser como Pablo le dijo a Timoteo: usa bien la espada, usa bien la palabra de verdad. Queremos ser esos siervos aprobados, Señor, en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.